El cuento podría ser así. Dice, érase una vez un pueblo muy avanzado que tenía y disponía de una tecnología concentrada en una herramienta mágica. Y esta herramienta hacía que las personas pudieran ser moldeadas. Esta herramienta hacía que las personas pudieran vivir de una manera determinada y esta herramienta hacía que tuvieran un marco de significación para todo cuanto aquello que vivían. Parecería un cuento fantástico, un cuento de ciencia ficción. Realmente este pueblo imaginario que tenía esta herramienta mágica no dejamos de ser nosotros. Y la herramienta mágica no es otra que la propia narrativa, nuestra capacidad de narrar, que desde las grandes narrativas como Homero o la Biblia o la historia poderosísima de Buda, nos enseñan a ir construyendo sentido en torno a narrativas. Con los profesionales, uno de los elementos más sorprendentes, de mayor aprendizaje, de mayor transformación es cuando han madurado en una relación con el consultor y se puede entrar a trabajar en lo que son sus narrativas profesionales. Que elijan de unos años hacia acá aquellos elementos que han sido críticos o claves en su desempeño profesional, como un avance, como una serie de capítulos. Aquello aporta elementos curiosos, sobre todo cuando te lo cuentan, por citar a un pensador como Brunner, lo que te cuentan, y cito sus palabras, es el paisaje de la acción. Y esto quiere decir, te cuentan secuencias, te cuentan fechas, te cuentan cosas que pasó, te cuentan experiencias. Y en definitiva, así lo congelan. Pero dejan aparte lo que sería el paisaje de la conciencia, lo que esto significó para ellos y cómo determina su toma de decisiones, su toma de posición profesional, su forma de concebir los retos o incluso la manera en que establece las relaciones con los otros. Así pues, nos cuentan lo que según Brunner llamaríamos el paisaje de la acción, pero nos sustraen el paisaje de la conciencia. Cuando entramos a trabajar con ellos sobre el paisaje de la conciencia, es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que en tu vida profesional jamás haya habido alguien que haya sido tu antagonista? Entre comillas, el malo de la película. ¿A quién le interesa una obra, un relato sin malo? Se quedan un poco sorprendidos. O también decir, tan poderosa eres, tan poderoso eres que jamás necesitaste de un mentor. ¿Nadie te ayudó en tu camino profesional? ¿Y dónde está este actor secundario? Y en definitiva se va amplificando hacia atrás lo que sería la manera de ver y de tomar conciencia respecto a las narrativas. En general, de las muchas maneras en que te las presentan, pero es muy frecuente que te presenten narrativas de tipo Arcadia, es decir, todo fue precioso, todo fue bonito y superaron todo de una manera espléndida. Y se ve un optimismo galopante, también existe el punto contrario, pero es menos frecuente. Yo recuerdo al almirante Stockdale, que fue un prisionero en la guerra de Vietnam y fue el prisionero de más alta graduación. Y en un momento en que todavía no estaba instalada la dictadura del pensamiento positivo, le preguntaron quiénes no sobrevivían en el cautiverio en la guerra de Vietnam. Y contestó de una manera lapidaria, dice, no sobrevivían los más optimistas, es decir, aquellos que esperaban que fuera unas fuerzas superiores los que terminaran por salvarle en Navidad, después por salvarle en primavera y en definitiva, mientras tanto, no hacían determinados elementos como para hacer que las cosas quedaran modificadas. No significa que Stockdale estuviera instalado en un pensamiento negativo, pero sí decía, ojo, la capacidad modificadora está en los pequeños elementos diarios y constantes, que hacen que no confiemos en lo que son la resolución de las cosas más allá de nosotros mismos. Decía que las narrativas, en términos de cuando establecemos una relación de ayuda personal, one-to-one, o cuando establecemos un workshop y entramos en una fase avanzada a tocar el punto de las narrativas, es de una potencia transformadora extraordinaria, porque de pronto un buen profesional puede verse hacia atrás compelido a entender por qué ha sustraído determinado capítulo de su vida, por qué no ha puesto determinados personajes y qué ocurre si en su narrativa empieza a incorporar ese tipo de personajes diferentes y ese tipo de emociones distintas. Y ocurre una cuestión
excepcional. De pronto, esas pequeñas modificaciones abren una puerta a la esperanza, es decir, meter pequeñas modificaciones, y entramos en el inicio de estas pequeñas reflexiones, es entrar en cambiar el marco de significación. Por lo tanto, también se va a cambiar la forma en que vivimos esas emociones y por lo tanto, ni más ni menos que el sistema en el cual ordenamos las decisiones futuras. Así que, si queremos establecer y abrir opciones a futuro, es necesario tocar y ver nuestra narrativa hacia el pasado. Y nuestra narrativa está predeterminada para que nosotros nos movamos, actuemos, vivamos, experienciemos y demos significación dentro de un marco a veces muy rígido. Cambiar narrativas del pasado supone abrir puertas a la esperanza para entrar en futuro con opciones no planteadas, por lo tanto, en abrir posibilidades.